Titán no es simplemente otra luna del sistema solar. Su tamaño ya impresiona. Con más de 5.000 kilómetros de diámetro, supera incluso al planeta Mercurio. Pero su verdadera singularidad no está en su tamaño, sino en su complejidad. Es una luna envuelta en una atmósfera densa y opaca, rica en nitrógeno, que recuerda a la atmósfera que pudo tener la Tierra hace miles de millones de años. Esta atmósfera no es común en otras lunas. De hecho, es la única luna del sistema solar con una envoltura gaseosa tan espesa. Lo sorprendente es que Titán no está bañada por océanos de agua como la Tierra, sino por mares, ríos y lagos de metano y etano líquidos. Es como un espejo distorsionado de nuestro planeta, donde el ciclo del agua ha sido reemplazado por un ciclo de hidrocarburos. Las lluvias caen, los ríos fluyen y los lagos se llenan, pero en vez de agua, es metano el que cumple el rol principal. Esto transforma a Titán en el único cuerpo celeste, además de la Tierra, con líquidos estables en su superficie. Los científicos han identificado estructuras fluviales que se ramifican a lo largo del terreno de Titán. Estas formaciones recuerdan a los deltas de los ríos terrestres y sugieren procesos geológicos activos que moldean su superficie. La erosión, las precipitaciones y el transporte de sedimentos parecen estar presentes, a pesar de que la temperatura en la superficie ronda los -179 grados. En ese frío extremo, el metano se comporta como el agua lo hace en la Tierra, posibilitando fenómenos climáticos similares. Además de los lagos y mares, Titán cuenta con dunas, montañas y posiblemente criovolcanes. Estos criovolcanes serían capaces de expulsar agua helada o compuestos orgánicos desde el interior hacia la superficie. La posibilidad de actividad geológica sugiere que Titán no es un mundo muerto, sino uno dinámico y en constante evolución. Esta característica aumenta su atractivo como objeto de estudio y como potencial refugio para formas de vida. Uno de los mayores enigmas está oculto bajo su corteza helada. Evidencias obtenidas por la sonda Cassini indican que podría haber un océano subterráneo de agua líquida mezclada con sales y amoníaco. Este océano estaría a decenas de kilómetros de profundidad, cubierto por una gruesa capa de hielo. La existencia de agua líquida, incluso tan lejos del Sol, es una señal clave para los astrobiólogos. La presencia de este océano ha llevado a algunos científicos a plantear que Titán podría albergar vida. Tal vez no vida como la conocemos, basada en oxígeno y luz solar, sino formas más exóticas, adaptadas a un entorno oscuro, frío y químicamente distinto. En el agua subterránea podrían existir organismos microbianos parecidos a los extremófilos que habitan en las profundidades terrestres, como en los respiraderos hidrotermales del fondo marino. Pero la idea más audaz sugiere otra posibilidad aún más extraña, que incluso los mares de metano en la superficie pudieran albergar formas de vida completamente alienígenas. Estas formas de vida no usarían agua como disolvente, sino hidrocarburos líquidos. Este tipo de vida requeriría una bioquímica totalmente diferente a la terrestre, pero no es imposible. La química orgánica en Titán es rica y diversa, y se han detectado compuestos prebióticos que podrían ser precursores de moléculas vivas. La atmósfera de Titán también es un laboratorio natural de química compleja. Los rayos del Sol, aunque débiles, interactúan con los compuestos del aire y producen una neblina densa compuesta de moléculas orgánicas. Estas partículas descienden lentamente hasta la superficie, acumulándose en forma de una sustancia similar al alquitrán. Este material podría contener pistas sobre cómo se formaron las primeras moléculas biológicas en la Tierra primitiva. Este entorno hace de Titán un mundo dual. Por un lado, presenta condiciones extremadamente hostiles para la vida humana. Por otro, contiene todos los ingredientes básicos que podrían permitir el surgimiento de vida en sus formas más simples. Las temperaturas glaciales, la atmósfera opaca y la gravedad más baja que la terrestre no impiden que sea uno de los lugares más prometedores para la astrobiología. La misión Cassini-Huygens, que descendió una sonda sobre la superficie de Titán en 2005, ofreció un vistazo directo a su terreno.
La sonda Huygens logró transmitir imágenes de un paisaje parecido al de un río seco lleno de piedras redondeadas. Estas piedras estaban hechas de hielo, erosionadas por antiguos flujos de metano. El breve contacto con la superficie confirmó que Titán es un mundo complejo, lleno de procesos activos. Desde entonces, el interés por Titán ha crecido exponencialmente. La NASA ya prepara una nueva misión llamada Dragonfly, un dron nuclear que sobrevolará diversos lugares de la Luna para recolectar datos sobre su composición y geología. Dragonfly será una de las misiones más ambiciosas jamás lanzadas hacia una luna del Sistema Solar, y su objetivo es explorar el potencial biológico de Titán en profundidad. La esperanza es que Dragonfly confirme la presencia del océano subterráneo y analice in situ los compuestos orgánicos que se acumulan en la superficie. Si llegara a detectar moléculas complejas asociadas a procesos biológicos, Titán pasaría de ser una luna interesante a convertirse en un posible mundo habitado. Eso cambiaría radicalmente nuestra percepción sobre dónde puede surgir la vida. Titán, en este sentido, representa un puente entre lo conocido y lo desconocido. Tiene rasgos que nos resultan familiares: atmósfera, ríos, lagos, nubes, y al mismo tiempo muestra un rostro totalmente alienígena. Es una ventana al pasado de la Tierra y quizá, a futuros descubrimientos que redefinirán nuestro lugar en el universo. El misterio más grande de Titán no es solo su química, su geología o su atmósfera, sino la posibilidad de que algo, allá abajo, en la oscuridad del subsuelo o en las frías aguas de metano, esté vivo. Una vida distinta, silenciosa, pero que lleva millones de años esperando ser descubierta. Cada avance en el estudio de Titán es un paso hacia una nueva era de exploración. Si llegamos a encontrar vida allí, o incluso solo las condiciones propicias para que aparezca, confirmaremos que la vida puede surgir más allá de la Tierra. Y con ello, el universo se volverá un poco menos solitario. La posibilidad de vida sin agua desafía todo lo que creíamos saber sobre la biología. Durante siglos, los científicos han considerado al agua como el elemento indispensable para la vida. Sin embargo, Titán nos obliga a replantear esa idea. Algunos investigadores sostienen que, en este mundo helado, podría desarrollarse una bioquímica completamente distinta. Una vida que no necesite agua, sino que dependa de metano líquido como su disolvente principal. En la Tierra, el agua es el medio en el que ocurren la mayoría de las reacciones químicas esenciales para la vida. Pero en Titán, el metano cumple un rol similar. Aunque el metano es una molécula mucho más simple, su abundancia y estado líquido a las bajas temperaturas de Titán podrían permitir un tipo de química diferente, aunque mucho más lenta, debido al frío extremo. Este tipo de vida, si existe, sería verdaderamente exótica, con propiedades que apenas comenzamos a imaginar. Ciertos estudios teóricos han planteado que, en lugar de fosfolípidos como los que forman las membranas celulares terrestres, los organismos de Titán podrían tener estructuras basadas en azoto, carbono e hidrógeno, formando una membrana estable en metano líquido. Estas azotosomas serían una especie de célula alienígena, funcional dentro de los mares de hidrocarburos que bañan la superficie de la Luna. Un entorno que para nosotros sería letal, para ellos podría ser hogar. Imagina criaturas microscópicas que, en vez de metabolizar oxígeno, usen hidrógeno como fuente energética. En lugar de producir dióxido de carbono, exhalarían metano o etano. Incluso podrían alimentarse de compuestos como el acetileno, que también se encuentra en la atmósfera de Titán. Su metabolismo no solo sería diferente, sino que reflejaría una evolución adaptada a un ambiente totalmente opuesto al terrestre. Este concepto de vida no basada en agua no es solo una fantasía de ciencia ficción. Científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA han modelado escenarios en los que estas formas de vida podrían ser viables, al menos a nivel molecular. Sus simulaciones muestran que la química del carbono puede dar lugar a estructuras estables y funcionales incluso en condiciones de extremo frío, como las de Titán. Uno de los argumentos más poderosos para considerar la posibilidad de vida en Titán es su abundancia de moléculas orgánicas.
La atmósfera de esta luna está llena de compuestos complejos que descienden a la superficie, formando una capa rica en materiales que podrían ser la base de una química viva. Estos compuestos, conocidos como tolinas, son extremadamente reactivos y podrían ser clave para el desarrollo de formas de vida basadas en metano. Además, el ciclo climático de Titán mantiene los hidrocarburos en constante movimiento. Las lluvias, los ríos y los mares podrían actuar como canales de distribución de nutrientes, favoreciendo el surgimiento de ecosistemas simples. Aunque el entorno es hostil para nosotros, podría ser perfecto para otra forma de vida. Allí donde hay estabilidad química, líquido abundante y energía, la vida, en cualquiera de sus formas, podría encontrar una forma de surgir. El hecho de que podamos imaginar vida sin agua amplía enormemente el rango de mundos habitables en el universo. Hasta ahora, las búsquedas de vida extraterrestre se han concentrado en exoplanetas con agua líquida. Pero si Titán nos enseña algo, es que la vida podría aparecer en ambientes que parecen completamente inadecuados bajo nuestros criterios actuales. Eso significa que hay más lugares donde buscar, más posibilidades de hallazgos sorprendentes. También hay un aspecto filosófico fascinante. Si encontráramos vida basada en metano, no solo probaríamos que no estamos solos, sino que el universo es capaz de generar vida de múltiples formas. La vida no sería una rareza, sino una consecuencia inevitable de la química, presente en distintas expresiones, según las condiciones del entorno. Eso cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que significa estar vivo. Algunos astrobiólogos consideran que, si bien la vida en Titán podría ser difícil de detectar, podríamos observar signos indirectos de actividad biológica. Por ejemplo, si notamos una escasez anómala de acetileno en ciertas zonas o una concentración inesperada de hidrógeno cerca de la superficie, esto podría indicar procesos metabólicos similares a los que algunos modelos predicen. Sería como ver huellas sin ver directamente al ser que las dejó. La búsqueda de estas señales no es sencilla. Titán es oscuro, frío y su atmósfera espesa bloquea la mayor parte de la luz. Pero con instrumentos adecuados, podríamos recoger datos que indiquen desequilibrios químicos imposibles de explicar mediante procesos puramente geológicos. Detectar esos patrones sería un paso crucial hacia el descubrimiento de vida alternativa en nuestro propio sistema solar. En el corazón de esta hipótesis se encuentra una pregunta simple pero poderosa: ¿la vida necesita agua o simplemente necesita un líquido? Si la respuesta es la segunda, entonces el cosmos se abre como una caja de posibilidades infinitas. Titán sería solo uno de muchos mundos en los que podríamos encontrar formas de vida que no se parecen en nada a nosotros, pero que estarían igualmente vivas. Por eso, compartir y hablar de estas ideas es esencial. Nos obliga a ampliar nuestra mente, a dejar de pensar solo en los parámetros de la Tierra y a aceptar que lo vivo puede adoptar formas que nunca imaginamos. Cada discusión sobre la vida en Titán es también un paso hacia una ciencia más libre, más atrevida y más conectada con la inmensidad del universo. Así que, si tú también crees que la vida puede habitar hasta los rincones más helados y extraños del cosmos, comparte este vídeo. Quizá, juntos, ayudemos a cambiar la manera en que la humanidad ve la vida y su lugar en las estrellas. Los descubrimientos de la NASA en Titán han transformado nuestra percepción de las lunas del sistema solar. Gracias a la sonda Cassini, que exploró el sistema de Saturno entre 2004 y 2017, obtuvimos información sin precedentes sobre este enigmático satélite. Durante sus múltiples sobrevuelos, Cassini reveló que Titán no era una luna muerta y monótona, sino un mundo dinámico, con procesos atmosféricos y geológicos sorprendentemente complejos. Uno de los hallazgos más llamativos fue la existencia de dunas kilométricas, parecidas a las de los desiertos terrestres. Estas formaciones se extienden a lo largo del ecuador de Titán, moldeadas por vientos persistentes y compuestas no de arena, sino de partículas orgánicas congeladas. Esas dunas nos hablan de un clima activo, de un sistema eólico que mueve materia a través de la superficie con una regularidad sorprendente para un cuerpo tan alejado del Sol. Cassini también detectó lluvias de hidrocarburos.
Nubes de metano se forman en la atmósfera, descargando su contenido sobre la superficie en forma de precipitaciones. Estas lluvias alimentan ríos temporales y llenan lagos y mares de metano y etano. Es la única luna en todo el sistema solar con un ciclo de líquido superficial activo. La existencia de este clima metánico convierte a Titán en una réplica invertida de la Tierra, donde los componentes químicos se invierten, pero los procesos son similares. En los extremos más elevados del paisaje de Titán, Cassini detectó montañas heladas, estructuras que podrían estar compuestas por hielo de agua endurecido como roca debido a las temperaturas extremas. Estas montañas podrían haberse formado por procesos tectónicos o incluso por actividad volcánica en frío. En lugar de lava incandescente, estos criovolcanes expulsarían agua, amoníaco y otros materiales congelados desde el interior del satélite. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue la posible existencia de criovolcanes. Estas formaciones serían como los volcanes de la Tierra, pero adaptados a un entorno helado. En lugar de emitir roca fundida, expulsarían agua líquida o lodo mezclado con amoníaco desde el subsuelo hacia la superficie. Esta actividad sugeriría que el interior de Titán está caliente, al menos lo suficiente como para mantener agua en estado líquido, lo que incrementa considerablemente el potencial de habitabilidad. Pero más allá de su geología, Cassini logró captar algo aún más valioso: la presencia de moléculas orgánicas complejas en la atmósfera de Titán. Estas moléculas, que contienen carbono, hidrógeno, nitrógeno y en algunos casos oxígeno, son los componentes esenciales para la vida como la conocemos. Su formación espontánea en la atmósfera, a partir de la acción de la luz solar sobre el metano y el nitrógeno, demuestra que la química prebiótica es activa en esta luna. La atmósfera de Titán, densa y opaca, actúa como una gigantesca fábrica de compuestos orgánicos. A medida que la luz ultravioleta penetra las capas superiores, rompe las moléculas de metano y nitrógeno, permitiendo que se recombinen en formas más complejas. Estas nuevas moléculas descienden como una neblina naranja que cubre toda la superficie, formando una capa espesa de material orgánico. Este proceso recuerda lo que pudo haber ocurrido en la Tierra primitiva. Para algunos científicos, esta combinación de moléculas orgánicas, líquidos estables en la superficie y un posible océano subterráneo constituye una sopa prebiótica alienígena. Así como en nuestro planeta la vida pudo haber surgido a partir de una mezcla rica en compuestos químicos en los océanos primitivos, Titán podría ser un lugar donde la vida esté a punto de emerger, o donde ya exista en formas que aún no comprendemos. Además, la distribución de ciertos compuestos en la superficie de Titán no siempre coincide con lo que los modelos químicos predicen. Esto ha llevado a algunos investigadores a considerar la posibilidad de procesos no químicos, tal vez incluso biológicos, que estarían alterando esa distribución. Aunque estas ideas aún son especulativas, no se pueden descartar mientras no tengamos más datos directos. Titán también ha mostrado tener mares inmensos, como el Kraken Mare, un mar de metano tan grande como el mar Caspio. La profundidad de estos mares aún no se conoce con exactitud, pero podrían alcanzar varios cientos de metros. Cassini incluso intentó medir las ondas en la superficie de estos mares, detectando que, aunque son tranquilos, tienen oleajes mínimos, lo que confirma que el líquido está en movimiento. Otro aspecto fascinante es el equilibrio térmico de Titán. A pesar de su lejanía del Sol, su atmósfera retiene el poco calor que recibe, y gracias al efecto invernadero del metano, logra mantener un nivel sorprendentemente estable de temperatura. Esto sugiere que los procesos internos y atmosféricos están sincronizados de forma muy eficiente, permitiendo que exista una especie de clima alienígena constante. La densidad y composición de la atmósfera también ofrecen pistas sobre la evolución de Titán. Los niveles de nitrógeno y la escasez de amoníaco indican que su atmósfera ha estado activa durante largos periodos, posiblemente millones o incluso miles de millones de años. Esto proporciona el tiempo necesario para que la química orgánica se vuelva cada vez más compleja y quizá para que surjan las condiciones adecuadas para la vida.
Las imágenes térmicas y espectrométricas revelaron que ciertas regiones de la superficie cambian con el tiempo. Esto sugiere una interacción activa entre la atmósfera y la geología del terreno, algo que no se esperaba encontrar en una luna congelada. Estas variaciones podrían estar relacionadas con estaciones, lluvias cíclicas de metano o procesos internos aún no comprendidos. Los hallazgos de Cassini pintan un retrato asombroso de Titán. Un mundo donde coexisten hielo, fuego químico, mares de hidrocarburos y una atmósfera fértil en compuestos orgánicos. Cada uno de estos elementos refuerza la idea de que no estamos ante una simple luna, sino ante uno de los entornos más prometedores del sistema solar para buscar vida. El trabajo de Cassini ha sido fundamental, pero solo ha rascado la superficie de este misterio. Aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Qué hay realmente bajo la corteza de hielo? ¿Existen formas de vida microscópicas en sus océanos subterráneos o incluso en sus mares de metano? ¿Podríamos encontrar en Titán las pistas sobre cómo empezó la vida en la Tierra? Titán, gracias a Cassini, se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de la exploración espacial. Todo lo que sabemos hoy es apenas el comienzo de una historia que podría redefinir lo que entendemos por vida, planeta habitable y origen biológico. Tal vez, en las neblinas anaranjadas de Titán, se encuentre el reflejo más antiguo y más extraño de nuestros propios orígenes. La misión Dragonfly representa uno de los proyectos más ambiciosos en la historia de la exploración planetaria. Diseñada por la NASA, esta misión consiste en enviar un dron con propulsión nuclear a la superficie de Titán. Pero no será un dron común. Dragonfly tendrá la capacidad de despegar, volar y volver a aterrizar múltiples veces, explorando distintos puntos de interés de esta luna fascinante. Su misión principal será desentrañar los secretos químicos y potencialmente biológicos que Titán guarda bajo su densa atmósfera. Dragonfly está programado para despegar en 2028 y llegar a Titán en la década de 2030. Utilizará un generador termoeléctrico de radioisótopos como fuente de energía, lo que le permitirá operar en la oscuridad constante y en las temperaturas extremas de Titán. Este sistema ya ha sido probado con éxito en otras misiones, como el rover Curiosity en Marte. La gran ventaja es que no depende de paneles solares, lo cual es crucial en un entorno con escasa luz solar. A diferencia de un rover tradicional que se desplaza lentamente por el suelo, Dragonfly podrá volar distancias significativas, evitando obstáculos y accediendo a regiones inaccesibles por tierra. Su capacidad de vuelo lo convierte en un explorador sin precedentes. Podrá viajar entre campos de dunas, bordes de cráteres de impacto, regiones montañosas y potencialmente zonas cercanas a mares de hidrocarburos. Esta movilidad le otorgará una visión más completa y variada del entorno de Titán. Uno de los principales objetivos de Dragonfly será analizar la química superficial de Titán. Equipado con una variedad de instrumentos científicos, el dron tomará muestras del suelo y del aire, y realizará análisis in situ. Buscará compuestos orgánicos complejos, rastros de criovolcanismo y posibles firmas biológicas, es decir, indicios químicos que podrían estar relacionados con procesos vivos o precursores de la vida. Dragonfly llevará un espectrómetro de masas, un equipo clave para identificar los componentes moleculares de las muestras que recoja. Este instrumento permitirá conocer con gran precisión la composición de los materiales orgánicos, algo fundamental para evaluar si están relacionados con procesos prebióticos o biológicos. También contará con una cámara de alta resolución para capturar imágenes nunca vistas de la superficie de Titán. El dron también estudiará el clima y la dinámica atmosférica de la Luna. Gracias a sensores ambientales, podrá registrar la temperatura, presión, humedad y composición del aire en distintas zonas. Con esto se logrará una comprensión más profunda del ciclo de hidrocarburos en Titán, de su clima metánico, y de cómo la atmósfera influye en los procesos de la superficie. Uno de los aspectos más emocionantes de la misión es que Dragonfly aterrizará en una región llamada Shangri-La, un área rica en dunas oscuras y posiblemente rica en compuestos orgánicos. Desde ahí, el dron volará hacia la región de Selk Crater,
un cráter de impacto donde se cree que pudieron existir condiciones favorables para la química prebiótica. Estos lugares han sido seleccionados cuidadosamente porque combinan geología interesante con un alto potencial astrobiológico. La NASA ha descrito a Titán como un laboratorio natural del origen de la vida. Dragonfly será, en esencia, un biólogo robótico que estudiará este laboratorio in situ. Su misión será comprender si la química que ocurre en Titán puede darnos pistas sobre cómo surgió la vida en la Tierra, o incluso demostrar que la vida puede surgir en condiciones muy diferentes a las nuestras. Aunque el dron no tiene la capacidad de detectar vida directamente, buscará biofirmas, señales indirectas que podrían implicar actividad biológica. Esto puede incluir la detección de ciertos patrones en las concentraciones de moléculas, desequilibrios químicos en el entorno o compuestos que no podrían formarse fácilmente sin intervención biológica. Si se encuentran estas señales, serían un paso enorme en la búsqueda de vida extraterrestre. La misión también servirá como banco de pruebas para futuras exploraciones aéreas en otros mundos. Si Dragonfly demuestra que es viable volar y explorar activamente otros cuerpos celestes, se abriría la posibilidad de misiones similares a lugares como Europa, Encélado o incluso Marte. Dragonfly no solo busca respuestas en Titán, sino que está trazando el camino para la exploración del cosmos. A nivel técnico, Dragonfly representa una hazaña de ingeniería. Volar en la densa atmósfera de Titán es más fácil que en Marte debido a su alta densidad y baja gravedad, pero aún así presenta retos importantes. El control del vuelo, la navegación autónoma y la resistencia a condiciones extremas han requerido un desarrollo tecnológico de vanguardia. El dron llevará consigo sistemas de inteligencia artificial que le permitirán tomar decisiones en tiempo real. Debido a la enorme distancia entre la Tierra y Titán, las señales de radio tardan más de 1 hora en ir y venir. Esto significa que Dragonfly deberá ser autónomo en muchos aspectos, decidir cuándo volar, qué ruta tomar y cómo enfrentar situaciones imprevistas en terreno desconocido. Esta autonomía también permitirá que Dragonfly explore durante largos periodos sin depender constantemente del control humano. Podrá recolectar datos, realizar análisis y transmitirlos cuando las condiciones sean óptimas. Esto maximiza su eficiencia científica y reduce los riesgos operativos. Su éxito podría marcar el inicio de una nueva era en la exploración robótica planetaria. Dragonfly no solo es una misión científica, es una apuesta por ampliar nuestros límites. Representa la curiosidad humana llevada a su máximo extremo. Construir una máquina capaz de cruzar el sistema solar, aterrizar en una luna distante y buscar respuestas a una de las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Estamos solos? El simple hecho de que esta misión esté en marcha ya es motivo de asombro. Titán es uno de los lugares más prometedores para encontrar vida fuera de la Tierra, y Dragonfly será nuestros ojos, oídos y manos allí. Sus resultados podrían cambiar para siempre lo que sabemos sobre la vida, el universo y nuestro lugar en él. Y si tú también quieres ser parte de este viaje al futuro, suscríbete ahora. En este canal seguiremos de cerca cada novedad sobre Dragonfly, cada descubrimiento, cada avance. Lo que viene podría ser el capítulo más emocionante de la exploración espacial, y tú no querrás perdértelo. Si realmente existe un océano subterráneo bajo la superficie helada de Titán, ese entorno podría ser el escenario perfecto para el desarrollo de vida microbiana. Como en las lunas Europa o Encélado, la combinación de agua líquida, energía interna y moléculas orgánicas genera una ecuación con alto potencial biológico. Pero Titán añade algo más a esta mezcla: su espesa atmósfera, su química exótica y sus paisajes líquidos en la superficie. Todo esto sugiere un mundo con una complejidad única, donde no una, sino múltiples formas de vida podrían haberse desarrollado de manera independiente. La posibilidad de que haya vida en el interior de Titán se basa en el mismo principio que en Europa o Encélado. El calor generado por la interacción gravitatoria con Saturno puede mantener agua en estado líquido bajo la gruesa corteza de hielo. Este océano, protegido de la radiación y los impactos externos, sería un entorno estable durante millones de años. En la Tierra,
Hemos encontrado vida en lugares extremos como los respiraderos hidrotermales del fondo oceánico, donde no hay luz, pero sí agua, minerales y energía. ¿Por qué no podría ocurrir algo similar en Titán? Lo que distingue a Titán es que, además de un posible océano subterráneo, cuenta con mares de metano en la superficie y una atmósfera rica en nitrógeno. Esto plantea una hipótesis radical, que la vida podría haber surgido no solo en el agua, sino también en un entorno completamente distinto, utilizando metano líquido como disolvente. En lugar de una única posibilidad evolutiva, Titán podría ser la cuna de dos líneas paralelas, una en el subsuelo acuático y otra en los lagos de metano en la superficie. Algunos científicos incluso sugieren que si hay vida en Titán, podría no parecerse en absoluto a lo que conocemos. Podría tratarse de organismos que respiran hidrógeno en lugar de oxígeno, cuyas membranas celulares estén hechas de materiales resistentes al frío extremo y que obtengan energía de reacciones químicas que en la Tierra serían impensables. Sería un tipo de vida verdaderamente alienígena, no basada en el carbono-agua como la nuestra, sino en estructuras completamente nuevas. Si ese fuera el caso, estaríamos ante una revolución en la biología. Por primera vez, podríamos estudiar una biosfera no terrestre, completamente independiente de la evolución que ocurrió en la Tierra. Eso respondería a una de las preguntas más fundamentales de la ciencia. ¿Es la vida un fenómeno exclusivo de nuestro planeta, o es una consecuencia natural cuando se dan ciertas condiciones? Un descubrimiento en Titán no solo confirmaría que no estamos solos, sino que el universo podría estar lleno de formas de vida inimaginables. La existencia de dos posibles hábitats biológicos en un mismo cuerpo celeste también abre preguntas fascinantes sobre la evolución. Si hay vida en ambos entornos, ¿serían formas completamente distintas? ¿O podrían compartir un origen común? ¿Sería posible que la vida surgiera en el subsuelo y migrara hacia los lagos de metano, adaptándose en el proceso? ¿O, al contrario, podría haber comenzado en la superficie y haber encontrado refugio bajo el hielo con el tiempo? Este tipo de preguntas no son simples especulaciones, son el motor que impulsa misiones como Dragonfly. Porque si encontramos vida en Titán, no solo sería una prueba de que no estamos solos, sino también una oportunidad para estudiar cómo se origina, se adapta y evoluciona la vida en entornos completamente distintos. Lo que aprendamos allí podría incluso ayudarnos a entender mejor nuestro propio origen. En los próximos años, la tecnología que llevaremos a Titán no solo buscará moléculas orgánicas, sino patrones que no puedan explicarse por procesos químicos naturales. Pequeñas señales en las proporciones de ciertos elementos, estructuras moleculares demasiado complejas para haberse formado al azar, o cambios ambientales que solo una actividad biológica podría causar. Cada dato recolectado será analizado con extremo detalle, buscando ese pequeño indicio que lo cambie todo. Pero también debemos prepararnos para otra posibilidad: que la vida ya haya existido en Titán, pero se haya extinguido. Las condiciones podrían haber sido más favorables en el pasado, cuando su núcleo estaba más caliente o cuando su atmósfera era distinta. Si encontramos restos químicos o fósiles moleculares, también serían un descubrimiento histórico. Sería la primera vez que confirmamos que la vida puede surgir y desaparecer en otro mundo. En cierto modo, cada capa de Titán parece esconder una pista de un rompecabezas cósmico mayor. Su atmósfera nos cuenta una historia de procesos químicos continuos, sus mares, una historia de actividad superficial, y su subsuelo, quizá una historia de vida que ha estado oculta por milenios. Al combinar estos elementos, podríamos reconstruir un relato completo de cómo funciona la vida fuera de la Tierra. El impacto que tendría este descubrimiento en nuestra civilización sería incalculable. La religión, la filosofía, la ciencia, la tecnología, todo se vería sacudido. Ya no podríamos pensar en la vida como algo exclusivo, raro o milagroso. Pasaría a ser parte del orden natural del universo. Nos veríamos obligados a replantear nuestra posición en el cosmos. La existencia de vida en Titán implicaría que los procesos que llevan a su surgimiento son más comunes de lo que creemos.
Si ocurrió aquí y allá, probablemente haya ocurrido en muchos otros lugares del universo. Cada estrella con planetas podría albergar mundos con vida, desde formas microbianas hasta civilizaciones avanzadas. Titán sería la primera pista real de ese vasto ecosistema cósmico. Algunos científicos incluso se atreven a sugerir que encontrar vida en Titán sería más valioso que encontrarla en Marte. Porque si hay vida en un entorno tan radicalmente distinto, significa que la vida no solo puede surgir, sino que puede hacerlo en formas y entornos completamente ajenos a lo que consideramos habitables. Titán ampliaría drásticamente nuestra definición de lo que significa un mundo vivo. En el fondo, todo esto nos lleva a una posibilidad emocionante y aterradora a la vez. ¿Y si la vida ya está ahí abajo? No como un sueño lejano, no como una hipótesis científica, sino como una realidad tangible que está esperando a ser descubierta. Y si, con cada paso que damos hacia Titán, nos acercamos al momento en que el ser humano, por primera vez, confirme que no está solo en el universo, ese instante cambiaría todo. Cambiaría la historia. Cambiaría nuestra visión del mundo, de nosotros mismos y de lo que significa existir. Y quizá, solo quizá, ese momento esté más cerca de lo que pensamos. Neptuno, ese coloso azul que se esconde más allá de Urano, gira lentamente en la penumbra helada del sistema solar exterior. Es un planeta envuelto en misterio, no solo por su distancia extrema al Sol, sino también por su naturaleza salvajemente impredecible. A más de 4.500 millones de kilómetros de nosotros, este gigante gaseoso ha sido visitado directamente solo una vez, por la sonda Voyager 2 de enero de 1989. Aquel breve encuentro nos mostró un mundo turbulento, con vientos más rápidos que cualquier otro en el sistema solar, tormentas monstruosas y una belleza que desafía la lógica. El azul de Neptuno es una de sus características más llamativas. Una tonalidad tan profunda e hipnótica que parece casi artificial. Pero lo más sorprendente es que este color no proviene del agua, como podríamos asumir por su parecido con los océanos de la Tierra. En realidad, es el resultado de una combinación específica de gases en su atmósfera, principalmente hidrógeno, helio y metano. Este último, aunque en pequeñas cantidades, desempeña un papel crucial al absorber la luz roja del Sol y reflejarla azul. Sin embargo, eso no explica completamente el tono más intenso que tiene Neptuno en comparación con Urano, que tiene una composición similar. Los científicos han debatido durante años por qué Neptuno se ve más azul que Urano si ambos comparten características atmosféricas. La teoría más aceptada sugiere que hay procesos aún no comprendidos en las capas superiores de Neptuno que realzan el color, como una neblina menos espesa o partículas desconocidas que amplifican la reflexión azul. Este fenómeno sigue siendo un tema abierto, y cada imagen que capturamos del planeta es una invitación a nuevas hipótesis. La ciencia ama los enigmas, y Neptuno ofrece uno de los más bellos. Este planeta gigante tiene una masa 17 veces mayor que la de la Tierra, y su tamaño es apenas más pequeño que el de Urano, aunque mucho más denso. Esto lo convierte en un objeto fascinante para los astrónomos que buscan entender cómo se formaron los planetas gigantes y qué diferencias pueden surgir aún con composiciones aparentemente similares. Su estructura interna aún es un misterio, pero se cree que debajo de su atmósfera se encuentra un manto caliente de agua, amoníaco y metano en forma de fluidos exóticos, tan comprimidos por la gravedad que se comportan como líquidos y sólidos al mismo tiempo. A pesar de su lejanía, Neptuno no es un lugar estático ni silencioso. Su atmósfera está en constante movimiento. Se han observado tormentas oscuras del tamaño de la Tierra desplazándose a través de sus bandas nubosas, girando en espiral con una ferocidad comparable a la gran mancha roja de Júpiter. Estos vórtices temporales aparecen y desaparecen misteriosamente, recordándonos lo poco que entendemos sobre el clima en los planetas gaseosos. Incluso hay nubes de metano congelado que se mueven a gran velocidad, formando bandas blancas brillantes que destacan contra el fondo azul intenso. Lo más asombroso es que Neptuno, siendo tan lejano del Sol, posee vientos supersónicos que alcanzan los 2100 km/h.
Esto es más rápido que cualquier viento registrado en cualquier otro planeta, incluyendo los huracanes más destructivos de la Tierra. ¿Cómo puede un planeta tan distante del calor solar tener una energía atmosférica tan violenta? Los científicos creen que la fuente podría estar en su propio interior, liberando calor residual desde su formación, o en mecanismos aún desconocidos que amplifican la dinámica de sus gases. Otra peculiaridad de Neptuno es su tenue sistema de anillos. Aunque no tan majestuosos ni visibles como los de Saturno, sus anillos están formados por partículas oscuras de polvo y escombros, posiblemente restos de cometas o asteroides que fueron atrapados por la gravedad del planeta. Algunos de estos anillos son irregulares y presentan concentraciones más densas llamadas arcos, que desafían las leyes del equilibrio orbital. Estos arcos son estables por razones que aún no están del todo claras, y su existencia desconcierta incluso a los astrónomos más experimentados. Neptuno también posee una corte de lunas interesantes, siendo Tritón la más fascinante de todas. Tritón es una luna helada que orbita al planeta en dirección opuesta a su rotación, lo que sugiere que fue capturada gravitacionalmente y no se formó junto a él. Esta captura probablemente desestabilizó otras lunas originales y moldeó el entorno dinámico de Neptuno. Tritón es además uno de los pocos cuerpos del sistema solar donde se han observado géiseres activos que expulsan nitrógeno, un fenómeno que despierta preguntas sobre actividad interna en este satélite congelado. La órbita de Neptuno alrededor del Sol es larga y lenta. Tarda 165 años terrestres en completar una sola vuelta. Esto significa que desde su descubrimiento en 1846, solo ha dado una vuelta completa recientemente. Su movimiento es tan lento que los cambios estacionales son casi imperceptibles a escala humana, pero no por ello menos significativos para los estudios planetarios a largo plazo. Cada pequeño avance orbital nos da una nueva oportunidad para observar cambios sutiles que revelan más sobre su composición y comportamiento. El descubrimiento de Neptuno fue una hazaña de la matemática antes que de la observación directa. Su existencia fue predicha por las perturbaciones que causaba en la órbita de Urano, y los astrónomos franceses e ingleses compitieron por encontrarlo en el cielo. Finalmente, fue observado por Johann Galle en Berlín, exactamente donde las predicciones lo ubicaban. Este momento histórico marcó un hito en la astronomía y abrió una nueva era en la exploración del cosmos, demostrando que el universo puede ser comprendido a través del razonamiento humano, incluso antes de ser visto. A pesar de que nuestras visitas a Neptuno han sido limitadas, los avances en telescopios y tecnología de observación han permitido estudiar su comportamiento con una precisión sorprendente desde la Tierra. Las imágenes del telescopio espacial Hubble, por ejemplo, nos han mostrado cambios atmosféricos y la aparición de nuevas tormentas. Pero cada dato que recolectamos no hace más que aumentar nuestra curiosidad. ¿Qué secretos se esconden bajo su densa atmósfera? ¿Qué mecanismos rigen su extraña dinámica climática? Explorar Neptuno de cerca sigue siendo un desafío monumental. Las misiones tripuladas están fuera de discusión por ahora, y enviar otra sonda requeriría décadas de planificación, presupuesto y tecnología avanzada. Aún así, hay propuestas en curso para enviar orbitadores que puedan estudiarlo durante años, del mismo modo que la misión Juno estudia a Júpiter. Estas misiones podrían revolucionar nuestra comprensión de los planetas, gigantes helados y ofrecernos nuevas perspectivas sobre la formación del sistema solar. El color de Neptuno, ese azul profundo y perfecto, se ha convertido en su firma visual. Es más que un detalle estético. Es una ventana hacia los procesos físicos y químicos que operan a niveles que apenas comenzamos a entender. La atmósfera azul nos invita, nos hipnotiza y nos plantea una pregunta fundamental. ¿Qué más hay bajo esa cortina de gas y tormenta? Cada mirada al planeta es una llamada a la exploración, un eco del deseo humano de descubrir lo desconocido. Neptuno representa mucho más que un planeta lejano. Es un símbolo de la belleza en los extremos, de la complejidad escondida en la oscuridad, y de los secretos que el universo guarda celosamente. Al estudiarlo, no solo aprendemos sobre su naturaleza,
sino también sobre los límites de nuestro conocimiento y las fronteras que aún quedan por cruzar. Y en ese viaje, el color azul de Neptuno no es solo un reflejo de luz, es una promesa de descubrimiento. El azul hipnótico de Neptuno ha fascinado a científicos y observadores del cielo durante décadas. Aunque durante mucho tiempo se creyó que el metano era el responsable exclusivo de ese color tan característico, las investigaciones más recientes han desafiado esa idea. Es cierto que el metano juega un papel importante, al absorber las longitudes de onda rojas de la luz solar y reflejarlas azules. Pero si eso fuera todo, entonces Urano, con una composición atmosférica similar, debería verse igual de azul. Y no lo es. Urano es más pálido, más apagado, con un tinte entre verde y azul, lo que plantea una pregunta crucial. ¿Qué es lo que realmente pasa en Neptuno? La clave parece estar en las capas más altas de su atmósfera, donde una combinación de factores únicos modifica la forma en que la luz interactúa con los gases. En 2022, un equipo internacional de astrónomos realizó un análisis conjunto de datos de telescopios terrestres y espaciales, incluyendo el Hubble y la misión Voyager 2. Encontraron que en Neptuno existen partículas de neblina más delgadas y transparentes que en Urano. Estas partículas, al ser menos densas, permiten que la luz azul se refleje con más intensidad y profundidad, generando esa tonalidad brillante que lo hace destacar en el firmamento. Además, las condiciones climáticas extremas de Neptuno parecen impedir la acumulación de niebla opaca, como ocurre en Urano. Los vientos supersónicos y la mayor actividad atmosférica en Neptuno limpian constantemente la neblina, dejando una atmósfera más clara que permite una mejor difusión de la luz azul. En cambio, Urano tiene una atmósfera más calma y estable, donde esa neblina se acumula y actúa como un filtro que atenúa el color. Otro hallazgo fascinante es que en Neptuno las capas nubosas tienen una composición distinta. Aunque aún no se ha determinado con certeza de qué están hechas esas nubes altas, se sospecha que contienen cristales de hielo de metano y otras partículas exóticas que interactúan de manera diferente con la radiación solar. Estas partículas podrían dispersar la luz de forma más eficiente, intensificando la coloración azul desde ciertos ángulos. Una teoría emergente sugiere que también podría haber una fuente de luminiscencia interna. Neptuno, a pesar de su distancia del Sol, emite más calor del que recibe. Esta energía interna podría influir en la dinámica atmosférica y en la formación de nubes, lo que a su vez afectaría la reflexión de la luz. Si esto es cierto, estaríamos frente a una interacción compleja entre la temperatura interna y las propiedades ópticas de su atmósfera. Lo que realmente desconcierta a los científicos es la sensibilidad extrema del color de Neptuno a pequeñas variaciones en su atmósfera. Simulaciones realizadas con modelos computacionales muestran que basta una leve alteración en la densidad de las partículas de neblina para modificar su color aparente. Esto indica que la belleza de su azul no es una constante, sino un fenómeno delicado y dinámico, que puede cambiar con el tiempo y las condiciones climáticas. Y no es solo una cuestión de estética. Entender cómo se forma ese color puede ayudarnos a comprender cómo funcionan las atmósferas de planetas distantes, incluso los que orbitan otras estrellas. El caso de Neptuno sirve como un laboratorio natural para estudiar fenómenos ópticos en mundos gaseosos. Los astrónomos que buscan exoplanetas pueden usar esta información para interpretar mejor los datos espectrales que reciben de mundos lejanos. Esta diferencia entre Urano y Neptuno tiene implicaciones profundas sobre cómo se formaron y evolucionaron estos planetas. Aunque se parecen en tamaño y composición general, sus atmósferas y comportamientos son marcadamente distintos. ¿Por qué uno retiene una capa densa de neblina y el otro no? ¿Qué eventos ocurrieron en sus historias tempranas que dieron lugar a estas diferencias? Estas preguntas nos obligan a reconsiderar cómo clasificamos los planetas y qué criterios usamos para entenderlos. El descubrimiento de estas partículas dinámicas en las nubes de Neptuno también plantea nuevas posibilidades sobre procesos aún desconocidos en las atmósferas planetarias. Podrían existir reacciones químicas complejas que alteren el comportamiento de la luz,
o incluso interacciones con campos magnéticos que modifiquen la distribución de partículas a gran escala. En este sentido, Neptuno no solo es hermoso, sino también enigmático. Los instrumentos actuales, por muy avanzados que sean, solo rascan la superficie de lo que podríamos aprender si enviáramos una nueva misión al planeta. Las imágenes del telescopio James Webb están comenzando a revelar detalles inéditos sobre sus bandas nubosas y su estructura térmica, pero aún falta una exploración directa. Una misión dedicada a Neptuno podría ayudarnos a verificar si esas partículas misteriosas son comunes en otros mundos o si estamos ante un fenómeno verdaderamente único. Es sorprendente pensar que algo tan intangible como un color pueda desencadenar tantas investigaciones, teorías y debates científicos. Pero así funciona la ciencia. Empieza con una pregunta simple: ¿por qué es azul Neptuno? Y termina abriendo una puerta hacia misterios mucho más profundos sobre la física, la química y la dinámica del universo. Este tipo de hallazgos también nos recuerda lo limitada que es nuestra percepción desde la Tierra. Miramos Neptuno como un punto lejano en el cielo, pero ese punto encierra una complejidad que apenas comenzamos a descifrar. Cada avance científico nos deja más claro que el sistema solar todavía guarda secretos impresionantes, incluso en los planetas que ya creemos haber conocido. El contraste con Urano sigue siendo uno de los elementos más intrigantes. Dos planetas casi gemelos, y sin embargo, uno brilla con un azul vivo y penetrante, mientras el otro permanece opaco y silenciado. ¿Será que Urano está dormido, esperando despertar con una tormenta interna? ¿O es Neptuno quien ha vivido una historia más intensa, revelada en los matices de su atmósfera? Sea como sea, el color de Neptuno no es solo un rasgo visual, sino una puerta hacia preguntas fundamentales sobre la naturaleza de los planetas. ¿Qué más podríamos descubrir si miramos más allá de lo que ven nuestros ojos? ¿Qué otras maravillas celestes se ocultan en la luz reflejada de un planeta lejano? Quedarte hasta aquí no solo te ha revelado el secreto del azul de Neptuno, sino también lo frágil y fascinante que puede ser cada detalle en el cosmos. Y lo mejor es que apenas estamos comenzando a comprender su atmósfera. Así que suscríbete si quieres seguir explorando con nosotros estos misterios celestiales, dale like si te sorprendió este descubrimiento, y comparte este vídeo con alguien que ame el espacio tanto como tú. Neptuno, oculto en las regiones más frías y lejanas del sistema solar, no es solo un gigante gaseoso tranquilo. De hecho, es uno de los mundos más violentos y extremos que conocemos. Su atmósfera alberga tormentas tan feroces que hacen parecer débiles a los huracanes más poderosos de la Tierra. Algunas de estas tormentas cubren regiones del tamaño de todo nuestro planeta, girando con una energía que desafía toda lógica, alimentadas por fuerzas internas que aún no comprendemos del todo. Y lo más asombroso es que estas tormentas surgen y desaparecen en cuestión de semanas o meses, como si el planeta tuviera su propio pulso caótico. Los vientos de Neptuno son los más rápidos jamás registrados en cualquier planeta del sistema solar, alcanzando velocidades de más de 2100 km por hora. Para tener una idea de su brutalidad, eso es más del doble de la velocidad del sonido. ¿Cómo puede un planeta tan lejano del Sol, con tan poca energía solar, generar semejante dinamismo atmosférico? Todo indica que Neptuno genera su propio calor interno, lo que impulsa estos vientos extremos. Esa energía se libera constantemente desde su núcleo, agitando la atmósfera y alimentando tormentas que surcan el planeta con furia desatada. Tritón, su luna más grande, es uno de los cuerpos celestes más enigmáticos del sistema solar. A diferencia de casi todas las demás lunas, Tritón orbita Neptuno en sentido contrario a su rotación. Este simple hecho indica que Tritón no nació allí, fue capturada. Y esa captura debió ser tan violenta que probablemente provocó la destrucción o expulsión de otras lunas originales del sistema neptuniano. Hoy, Tritón parece un fósil viviente de otro tiempo, un visitante de los confines del sistema solar, tal vez proveniente del cinturón de Kuiper. A pesar de estar tan lejos del Sol, Tritón no es un mundo muerto. Todo lo contrario. Durante el sobrevuelo de Voyager 2 de enero de 1989,
Los científicos quedaron atónitos al ver géiseres activos en su superficie, expulsando columnas de nitrógeno a kilómetros de altura. Esto significa que, en su interior, Tritón tiene energía suficiente como para mantener procesos geológicos activos. Este hallazgo desafió todas las expectativas y convirtió a Tritón en un candidato serio para estudios sobre habitabilidad, especialmente si consideramos que podría haber un océano líquido bajo su corteza helada. Pero volvamos a Neptuno. Su interior es igual o más misterioso que su superficie. Aunque no tiene una superficie sólida como la Tierra, se cree que debajo de sus densas nubes se encuentra un manto de compuestos como agua, amoníaco y metano, sometidos a presiones y temperaturas tan extremas que se comportan de formas extrañas. Allí, el agua no fluye como la conocemos, ni el metano es un gas liviano. Bajo esas condiciones, el agua puede formar una especie de hielo caliente, un tipo de hielo exótico que, a pesar de estar sólido, está a temperaturas de miles de grados. Este hielo caliente no es una contradicción. Se trata de una fase del agua conocida como hielo 7 o hielo superiónico, donde los átomos de oxígeno se ordenan en una estructura sólida, pero los protones de hidrógeno fluyen libremente como en un líquido, lo que le da propiedades eléctricas únicas. Este tipo de materia solo puede existir bajo presiones millones de veces mayores que las que hay en la Tierra. Y en Neptuno, este océano exótico podría extenderse miles de kilómetros bajo las nubes, oculto para siempre, o hasta que llegue una futura sonda. Pero hay un fenómeno aún más extraordinario: la posibilidad de que dentro de Neptuno lluevan diamantes. Sí, diamantes. Los científicos creen que, a profundidades extremas, la presión es tan intensa que rompe las moléculas de metano y libera los átomos de carbono. Estos átomos, bajo ese entorno de locura, se reorganizan en estructuras cristalinas, diamantes sólidos que literalmente caen como granizo hasta el núcleo del planeta. Imaginar una tormenta de diamantes es tan hermoso como aterrador. Este proceso, aunque aún no se ha observado directamente, ha sido reproducido en laboratorio. Usando láseres y presiones extremas, los científicos lograron simular las condiciones del interior de Neptuno y Urano, y vieron cómo se formaban diminutos cristales de diamante. Esto sugiere que, a escalas colosales, podrían estar ocurriendo lluvias de piedras preciosas en estos mundos lejanos. Una lluvia que, en vez de mojarte, te aplastaría. Todo esto hace que Neptuno no sea solo un planeta hermoso, sino una especie de infierno congelado, un lugar donde la belleza y el caos conviven de formas que desafían nuestra imaginación. Un planeta en el que podría ser arrastrado por vientos supersónicos, ver caer diamantes del cielo, y al mismo tiempo, flotar sobre un mar de hielo ardiente. Suena a fantasía, pero es ciencia, y está respaldada por la física más avanzada que poseemos. Y lo más emocionante es que todo esto apenas lo sabemos con datos de una sola misión, Voyager 2, y observaciones remotas. No hemos enviado sondas específicas para estudiar su atmósfera o explorar sus lunas. Esto significa que probablemente solo conocemos una fracción mínima de lo que realmente ocurre en ese planeta. ¿Qué otros secretos guarda su núcleo? ¿Qué hay más allá de las nubes, bajo el hielo, dentro de su tormentoso corazón? Neptuno, al igual que Júpiter, posee un campo magnético poderoso, pero lo extraño es que está inclinado de forma pronunciada y desplazado del centro del planeta. Esto sugiere que su campo no se genera en un núcleo central, como en la Tierra, sino en regiones más externas. Este comportamiento magnético tan irregular podría estar relacionado con sus tormentas, con sus vientos, o incluso con las misteriosas lluvias de diamantes. Es un rompecabezas sin armar. La ciencia apenas ha comenzado a rascar la superficie de lo que Neptuno representa. Es el último gran gigante del sistema solar, una frontera cósmica entre lo que conocemos y lo que aún nos queda por explorar. Cada teoría sobre su interior, cada simulación, nos deja con más preguntas que respuestas. Pero eso no debe desanimarnos, sino motivarnos a ir más allá, a pensar que quizás, entre el hielo y la presión, se escondan las claves para entender cómo se forman los mundos, y quizás, cómo comenzó la vida.
Todo lo que aprendamos sobre Neptuno nos ayuda a entender mejor los exoplanetas. Muchos de los planetas gigantes que hemos descubierto fuera del sistema solar comparten características con Neptuno y Urano. Si comprendemos a fondo lo que ocurre dentro de estos colosos azules, podremos aplicar ese conocimiento a miles de mundos lejanos. Podríamos incluso encontrar patrones que nos indiquen qué planetas podrían ser habitables o contener elementos valiosos para futuras exploraciones. Neptuno nos recuerda que el universo es más extraño de lo que pensamos. Y al mismo tiempo, más hermoso. Es un mundo donde el agua se comporta como metal, donde los vientos son cuchillas invisibles, donde los diamantes llueven y las lunas tienen géiseres. Un poema cósmico escrito en gases, presión y silencio. Y apenas hemos leído sus primeros versos. Neptuno, a más de 4.500 millones de kilómetros de la calidez del Sol, gira lentamente en una región del sistema solar donde la luz apenas llega, donde el tiempo se estira y el frío se vuelve ley. Es un planeta tan remoto que verlo directamente, incluso con nuestros telescopios más potentes, sigue siendo como tratar de observar el alma de una tormenta desde el otro lado del océano. Y sin embargo, allí está, rotando incansable, imponente, majestuoso, como si nos recordara que el universo guarda sus mejores secretos en los rincones más lejanos. Ese punto azul profundo no se parece a la Tierra, aunque el color nos engañe. No es un lugar lleno de vida, ni de mares navegables, ni de cielos serenos. Es un abismo rugiente, un titán de gas y hielo que lleva siglos ocultando sus misterios bajo nubes que nunca se disipan. Pero al observarlo, algo se despierta en nosotros. Una chispa de asombro, una necesidad de entender, de ir más allá, de preguntarnos si lo imposible puede ser real. Porque Neptuno no solo nos enseña sobre sí mismo, nos refleja. Nos confronta con nuestra ignorancia y nuestra curiosidad. Es un espejo lejano en el que vemos lo que aún no somos capaces de explorar. Y eso lo vuelve poderoso. En su silencio cósmico, nos grita verdades. Que hay más cosas allá afuera de las que jamás imaginamos, que la belleza no necesita ser comprendida para ser real, y que incluso lo más lejano puede tocarnos profundamente. Cada dato que obtenemos de Neptuno, cada imagen, cada gráfica, cada simulación, nos revela que nuestras preguntas apenas están comenzando. ¿Qué lo hace tan dinámico? ¿Qué secretos guarda su núcleo? ¿Cuántas verdades sobre la materia, el clima, y quizás la vida, se esconden en esas profundidades de hielo y presión? Es un mundo que desafía la lógica y al mismo tiempo, la alimenta. Porque cuanto más raro parece, más queremos entenderlo. Neptuno no es solo un destino espacial. Es una frontera emocional. Nos recuerda que explorar no es solo enviar sondas o leer datos. Explorar es sentir. Es emocionarse por lo desconocido. Es mirar un punto en el cielo nocturno y saber que hay un planeta entero allí, con lunas, con tormentas, con fenómenos que ni siquiera tienen nombre aún. Y ese conocimiento, ese privilegio de imaginar, es lo que nos hace humanos. Pensar que hemos caminado sobre la Luna, que hemos enviado robots a Marte, pero que de Neptuno solo tenemos breves postales, nos muestra lo grande que es el universo y lo pequeños que aún somos. Pero también revela nuestro potencial. Porque si hemos llegado tan lejos con tan poco, ¿qué podríamos lograr si enfocamos nuestro ingenio, nuestra pasión y nuestra ciencia hacia ese mundo azul? Neptuno nos enseña que el conocimiento no tiene fronteras, que incluso en el frío más extremo puede arder la curiosidad. Allí, donde las tormentas no cesan y los vientos no perdonan, también vive la promesa de descubrimiento. Porque lo que hoy es solo una hipótesis, mañana podría ser una revolución científica. Y lo que ahora es misterio, algún día será comprensión. Pero para eso necesitamos mirar al cielo no solo con telescopios, sino con preguntas. Con humildad. Con la certeza de que no todo está escrito, de que aún hay maravillas por descubrir, y de que cada planeta, cada luna, cada átomo del universo guarda una historia esperando ser contada. Neptuno, con su atmósfera de azul imposible, es uno de esos narradores silenciosos. Y así,
En la vastedad del cosmos, este planeta tan lejano se convierte en símbolo de algo muy cercano: el deseo humano de saber. Ese impulso que nos ha llevado desde las cavernas hasta las estrellas. Ese fuego interior que nos hace levantar la mirada cuando todo parece oscuro. Neptuno no tiene vida, hasta donde sabemos, pero le da vida a nuestras preguntas, a nuestros sueños, a nuestras aspiraciones como especie. Quizás nunca caminemos sobre su superficie, ni veamos de cerca una lluvia de diamantes, ni toquemos el hielo ardiente de su núcleo. Pero eso no le resta valor a su existencia. Porque Neptuno, en su lejanía, nos conecta. Nos une como civilización en una búsqueda común. Comprender el universo y comprendernos a nosotros mismos. En un mundo saturado de ruido, de información, de inmediatez, pensar en Neptuno es una pausa. Es un recordatorio de que hay belleza en lo desconocido, y que no todo necesita una respuesta inmediata. A veces, lo más valioso es la pregunta que permanece abierta, la posibilidad de que aún queda mucho por ver, por saber, por sentir. Porque más allá de su color, de sus tormentas y de sus misterios físicos, Neptuno es un poema cósmico. Uno escrito en gas, presión y silencio. Un poema que nos invita a escuchar con el alma, no con los oídos. A mirar con el corazón, no solo con los ojos. Y a seguir buscando, incluso cuando el camino parezca inalcanzable. Así que si alguna vez te preguntaste por qué mirar al cielo es tan poderoso, recuerda a Neptuno. Recuerda que allá, en el rincón más lejano de nuestro vecindario cósmico, hay un planeta que no necesita estar cerca para hacernos sentir profundamente vivos. Un gigante silencioso que, sin decir una sola palabra, nos inspira a seguir explorando. Y si este viaje por el azul profundo de Neptuno te emocionó, te sorprendió o simplemente despertó tu imaginación, suscríbete, dale like, y comparte este vídeo. Porque el universo necesita soñadores. Necesita exploradores. Y juntos, podemos descubrir lo que hay más allá del azul.